Tema 37. Delitos contra la Constitución, primera parte. El delito de rebelión tiene lugar con el alzamiento público y violento para derogar, suspender o modificar la Constitución, destituir o despojar de todas o parte de prerrogativas al rey o la reina o el regente, declarar la independencia de una parte del territorio nacional, seducir o allegar tropas o fuerza armada para cometer el delito, aceptar empleo de los rebeldes, etc. En los delitos contra la corona se contemplan diversos supuestos que afectan al rey o reina, ascendientes o descendientes, la reina consorte o el consorte de la reina, el regente, algún miembro de la regencia o el príncipe o princesa de Asturias. Son una serie de tipos penales, casi todos recogidos en otros lugares del Código Penal, como son el homicidio, lesiones, ataques a la libertad personal, coacciones, allanamiento de morada, amenazas, calumnias o injurias. Comenzamos con la rebelión. Apartado 1. Concepto. En el artículo 472 del Código Penal se da un concepto de rebelión cuya base es el alzamiento con violencia y públicamente para conseguir una serie de fines que van desde derogar, suspender o modificar la Constitución, despojando al rey o reina o regente o miembros de la regencia de todas o partes de sus prerrogativas o facultades hasta sustraer a la obediencia del gobierno cualquier clase de fuerza armada. Dispone el artículo 472 que son reos del delito de rebelión los que alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes. Pero antes de adentrarnos en dichos fines, veamos los tres conceptos con más detención. Alzare, según la RAE, supone levantarse faltando a la obediencia debida. La violencia exige el empleo de amenaza o intimidación, así como la fuerza física contra la persona o cosas. Ha de ser manifiesta y tendente a conseguir el fin que se proponen los rebeldes, pues un alzamiento pacífico no va más allá de una manifestación que penalmente resultaría atípica. Públicamente supone que el alzamiento sea manifiesto y perceptible por terceros. Y ahora sí pasamos a los fines. Primero, derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. Segundo, destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al rey o reina o al regente o miembros de la regencia u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad. La Constitución dispone que el rey es el jefe del Estado que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asumiendo la más alta representación del Estado. También la Constitución se ocupa de la regencia, de sus prerrogativas y facultades. En cuanto a los supuestos de obligar al rey o reina regente o miembro de la regencia a realizar un acto contrario a su voluntad, teniendo en cuenta la gravedad de las penas que se imponen en estos supuestos, habrá que entender que se trata de actos que afecten a sus prerrogativas o facultades. Tercero, impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos. Cargos públicos desde el punto de vista político son los diputados y senadores, miembros de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Hay otros cargos públicos como los presidentes de Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, etc., cuya elección queda fuera del tipo penal. Habrá que entender que se refiere a elecciones generales de diputados o senadores y cargos políticos de las comunidades autónomas. En elecciones de escasa trascendencia podemos estar ante un delito de sedición o de desórdenes públicos, pero no de rebelión. Cuarto, disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier asamblea legislativa de una comunidad autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias. Quinto, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Por territorio nacional, en este caso, habrá que entender el espacio físico de tierra que corresponde a la zona peninsular, insular, Ceuta y Melilla.
Sexto, sustituir por otro el gobierno de la nación o el consejo de gobierno de una comunidad autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al gobierno o consejo de gobierno de una comunidad autónoma o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad. La rebelión, que normalmente solo puede cometerse por militares, aunque en las organizaciones participen civiles, suele perseguir la sustitución del gobierno de la nación, pues conseguido esto se obtiene el control de las instituciones del Estado. En cuanto al inciso final, obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad, hay que entender que se refiere a actos relacionados con las facultades derivadas del cargo. Y por último, séptimo, sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del gobierno. El bien jurídico protegido en el artículo 472 es múltiple, contempla especialmente salvaguardar la institución de la monarquía y la estabilidad política del país. Sujeto activo del delito puede ser cualquiera, tanto personal civil como militar. Sujeto pasivo es la monarquía, las instituciones políticas del Estado y sus miembros. El delito no puede cometerse solamente por un sujeto, ya que es necesario un grupo, aunque sea reducido. No exige el texto legal que sea necesaria una organización, y aunque ello legalmente es así, lo normal es que exista un grupo inicial más o menos organizado. Cabe la posibilidad que un sujeto carismático decida por sí solo el alzamiento al que se van uniendo otros. Sin embargo, es difícil que no exista una organización previa a los actos de alzamiento. Estamos ante un delito de mera actividad y consumación anticipada, en el que no se requiere que se produzca resultado alguno para su perfección, pues se consuma por el mero hecho del alzamiento violento y público. No es posible la tentativa. De todos modos, para que pueda darse el delito es necesario que quienes se alzan objetivamente tengan la posibilidad de conseguir materializar cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 472. Solo es posible la comisión dolosa, no siendo suficiente el dolo eventual, pues el sujeto ha de ser consciente de que se alza para alguno de los fines previstos en el artículo 472. De no concurrir el dolo directo, puede cometerse otro delito, como podría ser el de sedición, desórdenes públicos, etc. Apartado 2. Participación. En el artículo 473.1 se contemplan diversas formas de participación, estableciéndose la pena atendiendo a la importancia del papel que juega el sujeto activo del delito en la rebelión. Según el artículo 473.1, se castiga a los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión y los jefes principales de esta. La pena será prisión de 15 a 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Se castiga en el mismo precepto a los que ejerzan un mando subalterno. Tendrán la condición de mando subalterno los encargados de transmitir a terceros las órdenes que reciben de los jefes principales, decidir respecto de cuestiones que le han sido delegadas, etc. En suma, es el que está a las órdenes directas del jefe principal. La pena será prisión de 10 a 15 años e inhabilitación absoluta de 10 a 15 años. También se castiga en el artículo 473.1 a los meros partícipes. La pena es prisión de 5 a 10 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 10 años. Por exclusión, partícipes son todos los que intervienen en los hechos sin ser inductores, jefes o mandos subalternos, es decir, que no estén incluidos en los apartados anteriores. En estos cabe la concurrencia de error en el levantamiento, pues pueden ser engañados por sus jefes, no explicándoles la realidad de los actos que pretenden con el levantamiento, y en estos casos podrán cometer otro delito, pero no el de rebelión. Apartado 3. Supuestos agravados.
Se contempla en el artículo 473.2 una serie de supuestos agravados que no debieron incorporarse al Código Penal porque las penas son muy severas. Las situaciones que se presentan deben resolverse mediante un concurso de delitos que ya prevé el artículo 481 y es ingenuo pensar en una rebelión sin armas. Los supuestos agravados previstos en el artículo 473.2 son los siguientes. A. Esgrimido armas. El concepto de armas es muy extenso, incluyendo la jurisprudencia desde las de fuego, pasando por las armas blancas, hasta considerar como tales cortaplumas, destornilladores, etc. El término esgrimir incluye la simple exhibición. B. Si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima. Con respecto a fuerza, hay que entender que no tiene por qué ser fuerza armada en el sentido militar, pudiendo ser paisanos o militares en tiempo de paz y armados. C. Causado estragos. El artículo 473.2 continúa diciendo: o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortando las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase. El legislador es confuso, pues no se refiere a estragos con carácter general, sino a casos concretos, no incorporando todos los supuestos contemplados en el artículo 346. De otra parte, cuando añade cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, etc., son supuestos que encajan dentro de los estragos del artículo 346, en la frase perturbación grave de cualquier clase o medio de comunicación. D. Ejercer violencias graves contra las personas. El término violencia grave es confuso, pues no hace referencia a resultado alguno, lesiones de cierta intensidad, por ejemplo. Tampoco se deduce del texto si la violencia es física o moral a través de amenazas o coacciones. Hay que recordar que en el concepto de rebelión del artículo 472 se dice que el alzamiento ha de ser con violencia. El siguiente supuesto con la letra E es exigir contribuciones. Hay que entender que serán contribuciones ilegales. Para que esto suceda, los rebeldes han de tener controlado todo o parte del territorio nacional en el que imponen su autoridad. En principio, toda contribución exigida será ilegal porque ilegal es la situación de los rebeldes. Y por último, la letra F es distracción de caudales públicos de su legítima inversión. Se trata de dar a los fondos públicos un fin distinto al que estaban destinados. Se insiste en que el apartado 2 del artículo 473 es innecesario, pues se limita a agravar una serie de conductas al azar, olvidando otras. La solución estaría en aplicar el correspondiente concurso de delitos en cada caso, según se contempla en el artículo 481. En cuanto a la penalidad, las penas que se establecen en el artículo 473.2 son elevadas. A. Pena para los inductores a la rebelión que hayan promovido o sostenido la misma y sus jefes principales. La pena es prisión de 25 a 30 años. B. Pena para los que ejercieren mando subalterno. La pena es prisión de 15 a 25 años. Y C. La pena que se establece para los meros participantes en la rebelión es prisión de 10 a 15 años. Apartado 4. Autoría por presunción. Dispone el artículo 474 que cuando la rebelión no haya llegado a organizarse con jefes conocidos, se reputarán como tales los que de hecho dirijan a los demás, o lleven la voz por ellos, o firmen escritos expedidos a su nombre, o ejerzan otros actos semejantes de dirección o representación. Estamos ante un delito de sospecha que debe desaparecer del Código Penal. El tribunal que conozca de un delito de rebelión tendrá que determinar si estamos ante jefes conocidos o no. Es un problema de prueba para lo que no son suficientes los meros indicios o sospechas derivados de dirigir a los demás, llevar la voz por ellos, firmar escritos, etc.
Cuando se indica en el texto legal jefes conocidos, se está refiriendo a jefes principales, no a los mandos subalternos. Ante la inseguridad jurídica que se plantea y teniendo en cuenta el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales que se recoge en el artículo 24 de la Constitución española, el artículo 474 es de dudosa constitucionalidad. De todos modos, tales situaciones las puede tener en cuenta el tribunal en el momento de individualizar la pena. Por tratarse de un delito de sospecha, este artículo debe interpretarse con mucha cautela. Por todo ello, el artículo 474 debe desaparecer del Código Penal. Apartado 5. Seducir o allegar tropas o fuerza armada para cometer el delito de rebelión. En el artículo 475 del Código Penal se contemplan dos supuestos: inducir o aportar tropas o fuerza armada y que tal aportación desemboque en la rebelión. Se castiga, pues, en el artículo 475 como rebeldes a los que sedujeren o allegaren tropas o cualquier otra clase de fuerza armada para cometer el delito de rebelión. Seducir equivale a inducir, por lo que hay que tener en cuenta lo que dispone el artículo 28 del Código Penal. Fuerza armada son los militares que portan armas vistiendo uniforme y allegar es incorporar. La pena es prisión de 5 a 10 años e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a 12 años. Dispone el párrafo segundo del artículo 475 que si como consecuencia de seducir o allegar tropas o fuerza armada llegará a tener efecto la rebelión, se reputarán promotores y sufrirán la pena señalada en el artículo 473. Apartado 6. Deber de contener o denunciar la rebelión. En el artículo 476 se contemplan dos supuestos: deber de sofocar la rebelión y deber de denunciarla. Se castiga en el artículo 476.1 al militar que no empleare los medios a su alcance para contener la rebelión en las fuerzas de su mando. La pena es prisión de 2 a 5 años e inhabilitación absoluta de 6 a 10 años. Estamos ante un delito especial que solo pueden cometer los militares que tengan fuerzas a su mando, por lo que solo estos pueden ser sujetos activos del delito. Se trata de un delito de omisión en el que solamente cabe la comisión dolosa, no siendo suficiente el dolo eventual. La rebelión ha de llevarse a cabo por las propias fuerzas que están bajo el mando del sujeto activo del delito, mando que teóricamente pierde en el momento que no puede controlarlas. El jefe militar ha de intentar sofocar la rebelión según los medios de los que disponga, aunque sean mínimos. Se castiga en el artículo 476.2 al militar que, teniendo conocimiento de que se trata de cometer un delito de rebelión, no lo denuncie inmediatamente a sus superiores o a las autoridades o funcionarios que por razón de su cargo tengan la obligación de perseguir el delito. La pena es la establecida para el artículo 476.1 en su mitad inferior. Estamos ante un delito de omisión y especial que solo pueden cometer los militares. Pero si ahí el sujeto activo solo podía ser el militar que tuviera fuerzas a su mando sublevadas, ahora puede ser cualquier militar sin que sea necesario que tenga mando ni situación especial, no importando tampoco la graduación, que puede ser la de soldado, cabo, etc., y hasta un general. Solo es posible la comisión dolosa y la consumación se produce si no se denuncian inmediatamente los hechos ante sus superiores o autoridad o funcionario que tenga la obligación de perseguir el delito, pues así se desprende de la referencia que se hace a no lo denunciare inmediatamente. No comete este delito quien no tenga la condición de militar. Apartado 7. Provocación, conspiración y proposición. Dispone el artículo 477 que la provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión será penada, además de la inhabilitación prevista en los artículos anteriores, prisión inferior en 1 o 2 grados a la del delito cometido en cada caso, de los tipificados en los artículos 472 al 476.
Apartado 8. Delito de rebelión cometido por autoridad. Dispone el artículo 478 que en el caso de hallarse constituido en autoridad el que cometa cualquiera de los delitos previstos en este capítulo, la pena de inhabilitación que estuviese prevista en cada caso se sustituirá por la inhabilitación absoluta por tiempo de 15 a 20 años, salvo que tal circunstancia se halle específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate. Apartado 9. Petición a los sublevados para que se disuelvan. No nos encontramos ahora ante conductas delictivas, sino que se hace referencia al comportamiento que debe seguir la autoridad gubernativa respecto a los sublevados, así como al uso de la fuerza contra estos últimos. Dispone el artículo 479 que luego que se manifieste la rebelión, la autoridad gubernativa intimará a los sublevados a que inmediatamente se disuelvan y retiren. Se exige de la autoridad gubernativa que antes de hacer uso de la fuerza pida a los rebeldes que depongan su actitud, salvo que hubieran hecho uso de las armas rompiendo fuego. Dispone el párrafo segundo del artículo 479 que si los sublevados no depusieran su actitud inmediatamente después de la intimación, la autoridad hará uso de la fuerza de la que disponga para disolverlos. Y por último, dispone el párrafo tercero del artículo 479 que no será necesaria la intimación desde el momento en que los rebeldes rompan el fuego. Apartado 10. Excusa absolutoria. Dispone el artículo 480.1 que quedará exento de pena el que implicado en un delito de rebelión lo revelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias. Aunque el delito de rebelión ya se ha consumado, lo que se pretende evitar son las consecuencias posteriores. Es necesario que la revelación se haga en un momento en el que se puedan evitar todavía las consecuencias del delito, pues en otro caso el sujeto no quedaría exento de pena, aunque se podría beneficiarse de la atenuante cuarta del artículo 21. Apartado 11. Supuestos atenuados. Según el artículo 480.2, a los meros ejecutores que depongan las armas antes de haber hecho uso de ellas, sometiéndose a las autoridades legítimas, se les aplicará la pena de prisión inferior en grado. En su inciso final, el artículo establece que se impondrá la pena inferior en grado si los rebeldes se disolvieran o sometieran a la autoridad legítima antes de la intimación o a consecuencia de ella. Apartado 12. Concurso. Establece el artículo 481 que los delitos particulares cometidos en una rebelión o con motivo de ella serán castigados respectivamente según las disposiciones de este Código. Delitos particulares son los que no forman parte de la rebelión. Hay delitos que quedan consumidos en el de rebelión, como sucede, por ejemplo, con algunas amenazas o coacciones. Por el contrario, hay otros que son ajenos a la rebelión, es decir, que no es necesario ejecutarlos para llevar a cabo la misma, por lo que se condenan de forma independiente, es decir, en concurso real, como sucede, por ejemplo, si se comete un robo, homicidio, lesiones, etc. En los casos de concurso real del delito de rebelión con delitos particulares se aplicarán las normas generales respecto de la unidad y pluralidad de delitos. De estos concursos hay que excluir los supuestos agravados del artículo 473 al estar específicamente contemplados, salvo que hubiera un concurso ideal de delitos, en cuyo caso se condenaría por el delito que tuviera fijada pena mayor. Apartado 13. Omisión de resistencia a la rebelión. Se castiga en el artículo 482 a las autoridades que no hayan resistido la rebelión. La pena será inhabilitación absoluta de 12 a 20 años.
Resulta difícil imaginar y absurdo exigir que una sola persona pueda resistir y hacer frente a un grupo de rebeldes que normalmente irán armados. El derecho penal no puede exigir actos heroicos. De otra parte, hay que tener en cuenta que si el sujeto tiene el riesgo de morir o que se le causen lesiones de cierta importancia, su conducta de no resistir estaría posiblemente amparada en la causa de justificación de estado de necesidad o incluso la causa de exculpación de miedo insuperable. Apartado 14. Prolongación y abandono del cargo. En el artículo 483 se contemplan dos supuestos con respecto a los funcionarios: a. Continuar desempeñando el cargo bajo el mando de los rebeldes, y b. Abandonar el cargo sin la autorización correspondiente. Se castiga en el artículo 483 a los funcionarios que continúen desempeñando sus cargos bajo el mando de los alzados. La pena será inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 a 12 años. Se castiga en el inciso final del artículo 483 a los funcionarios que, sin habérseles admitido la renuncia de su empleo, lo abandonen cuando haya peligro de rebelión. La pena será inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 a 12 años. Si en la prolongación ya ha tenido lugar el delito de rebelión, por el contrario, en el abandono es previsible que se vaya a cometer este delito, pero que todavía no ha tenido lugar, pues así se desprende de la referencia que se hace cuando haya peligro de rebelión. En ambos supuestos puede concurrir el miedo insuperable como eximente completa o incompleta, incluso el estado de necesidad. Y apartado 15. Aceptar empleo de los rebeldes. Dispone el artículo 484 que los que aceptaren empleo de los rebeldes serán castigados con la pena de inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. El sujeto activo del delito puede ser tanto un funcionario como un particular, y en el caso del funcionario ha de aceptar empleo distinto del que tenía. Si colabora con los rebeldes, puede incluso cometer el delito de rebelión. Pasamos a los delitos contra la corona. El crimen laisae majestatis, del que ya se ocupaban las partidas, históricamente ha tenido una consideración especial en función de la persona y la trascendencia política del delito, castigándose con penas más graves que el homicidio común. Incluso las penas se ejecutaban de forma más severa. El tiranicidio, admitido ya por Grecia, Roma y otros pueblos, tuvo gran relevancia en el pensamiento español, siendo también defendido, aunque con reservas, por Santo Tomás. En los siglos XVI y XVII tuvo en España múltiples defensores, entre los que cabe destacar al padre Suárez y Juan Mariana. Las doctrinas favorables al tiranicidio se mantienen todavía en el último tercio del siglo XVIII, y Carlos III, en 1767, en disposición recogida en la Novísima Recopilación, prohíbe la enseñanza de tales doctrinas por parte de los graduados, catedráticos y maestros de las universidades. El rey o reina como jefe del Estado es objeto de especial protección en el Código Penal, que se extiende a sus ascendientes y descendientes, a la reina consorte o al consorte de la reina, al regente o algún miembro de la regencia, o al príncipe o princesa de Asturias. La regencia se constituye cuando el rey o reina sea menor de edad o por inhabilitación para el ejercicio de su autoridad. Apartado 1. Homicidio. Se castiga en el artículo 485.1 al que matare al rey o a la reina o al príncipe o a la princesa de Asturias. La pena es prisión permanente revisable. Sujeto activo puede ser cualquiera, mientras que sujeto pasivo son las personas indicadas en el artículo 485.1. El delito se puede cometer tanto con dolo directo como eventual. A diferencia de lo que sucede con el homicidio común, donde el Código prevé la muerte por imprudencia grave o menos grave, el artículo 142, y teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 12, en cuanto que las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán
cuando expresamente lo disponga la ley, se plantea el problema de si es impune la muerte de alguna de las personas indicadas en el artículo 485.1 cuando se lleve a cabo por imprudencia grave. Algún autor lo resuelve acudiendo a las normas generales del homicidio. Se castiga en el artículo 485.2 al que matare a cualquiera de los ascendientes o descendientes del rey o de la reina, o la reina consorte o al consorte de la reina, al regente o algún miembro de la regencia. La pena será prisión de 20 a 25 años, salvo que los hechos estuvieran castigados con una pena más grave en algún otro precepto de este código. Dispone el párrafo segundo del artículo 485.2 que si concurrieran en el delito dos o más circunstancias agravantes, se impondrá la pena de prisión de 25 a 30 años. Y por su parte dispone el artículo 485.3 que en el caso de tentativa de estos delitos podrá imponerse la pena inferior en un grado. Apartado 2. Lesiones. Se castiga en el artículo 486.1 al que causare al rey o reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la reina consorte o al consorte de la reina, al regente o a algún miembro de la regencia o al príncipe o princesa de Asturias, lesiones de las previstas en el artículo 149. La pena será prisión de 15 a 20 años. En el párrafo segundo del artículo 486.1 se castigan los supuestos de lesiones previstas en el artículo 150 con la pena de prisión de 8 a 15 años. Y en el artículo 486.2 se prevén los casos en los que se les causare cualquier otra lesión con una pena de prisión de 4 a 8 años. Apartado 3. Ataques a la libertad personal. Se castiga en el artículo 487 al que privare al rey o reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la reina consorte o al consorte de la reina, al regente o a algún miembro de la regencia o al príncipe o princesa de Asturias de su libertad personal, salvo que los hechos estén castigados con mayor pena en otros preceptos de este código. La pena será prisión de 15 a 20 años. Apartado 4. Provocación, conspiración y proposición. Dispone el artículo 488 que la provocación, la conspiración y la proposición para los delitos previstos en los artículos anteriores se castigarán con la pena inferior en 1 o 2 grados a las respectivamente previstas. Apartado 5. Coacciones. En el artículo 489 se castiga al que con violencia o intimidación grave obligare a las personas referidas en los artículos anteriores a ejecutar un acto contra su voluntad. La pena será prisión de 8 a 12 años. Para la perfección del delito es necesario que la violencia o intimidación sean graves, pues en otro caso estaríamos en el supuesto del párrafo segundo de este artículo. Sin embargo, tal referencia conlleva una notable inseguridad jurídica, pues no es fácil precisar cuándo el comportamiento del sujeto activo del delito es o no grave. Serán los tribunales los que resolverán en cada caso concreto. Por su parte, dispone el párrafo segundo del artículo 489 que en el caso previsto en el párrafo anterior, si la violencia o la intimidación no fueran graves, se impondrá la pena inferior en grado. Apartado 6. Allanamiento de morada. En el artículo 490.1 se contemplan dos supuestos de allanamiento de morada: A, con violencia o intimidación, y B, sin que se dé ninguna de estas situaciones. Se castiga en el artículo 490.1 al que allanare con violencia o intimidación la morada de cualquiera de las personas mencionadas en los artículos anteriores. La pena será prisión de 3 a 6 años. Cuando el allanamiento tuviera lugar sin violencia o intimidación, se atentúa la pena, la cual será prisión de 2 a 4 años. Apartado 7. Amenazas. Se contemplan en el artículo 490.2 dos supuestos de amenazas
las graves y las leves. Se castiga en el artículo 490.2 al que amenazare gravemente a cualquiera de las personas mencionadas en el apartado anterior. La pena es prisión de 3 a 6 años. Se atenúa la pena en los supuestos en los que la amenaza fuera leve, entonces la pena será prisión de 1 a 3 años. Apartado 8. Calumnias o injurias. En el artículo 490.3 se contemplan dos supuestos de calumnias o injurias. A. Cuando fueran graves. B. Cuando no lo fueren. De otra parte, en el artículo 491.1 se castigan las calumnias o injurias no tipificadas en los supuestos anteriores. Se castiga en el artículo 490.3 al que calumniare o injuriare al rey o reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la reina consorte o al consorte de la reina, al regente o algún miembro de la regencia o al príncipe o princesa de Asturias en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de estas, si la calumnia o injuria fueran graves. La pena entonces será prisión de 6 meses a 2 años. Que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad no quiere decir que no pueda cometer delitos, lo que justifica que se le pueda acusar falsamente de haberlos cometido. Para los supuestos en los que las calumnias o injurias no fueran graves, se atenúa la sanción penal a una multa de 6 a 12 meses. Por su parte, se castiga en el artículo 491.1 las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior y fuera de los supuestos previstos en el mismo. La pena será multa de 4 a 20 meses. Las calumnias e injurias que aquí se contemplan son las graves contra el rey o reina y demás personas indicadas cuando no se encuentren en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de estas. Comprende tanto las calumnias e injurias graves como las que no tienen este carácter. Y terminamos el tema con el apartado 9, dañar el prestigio de la corona. Se castiga en el artículo 491.2 al que utilizare la imagen del rey o reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes o de la reina consorte o del consorte de la reina o del regente o de algún miembro de la regencia o del príncipe o princesa de Asturias de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la corona. La pena será multa de 6 a 24 meses.